¿Qué es lo más tonto por lo que te castigaron en la escuela? Mi cabello adquiere reflejos si paso mucho tiempo al sol. Regresé a la escuela después de unas vacaciones de 2 semanas en la playa y me castigaron porque me había teñido el pelo, a pesar de que el sol lo había decolorado. Mis labios se tornan morados con el frío, aunque no sienta una temperatura baja en mi cuerpo. Recibí algunas sanciones por usar maquillaje hasta que mi madre se comunicó para presentar una queja. Quick word from my sponsor. So you've always wanted to make money online, but you're tired from expensive courses and unprofessional business gurus? Then the Wi-Fi Business Builder, which has already been featured on business giants like Forbes, is the right thing for you. With a lifetime price of only €50, you will get access to 20 different legit business models for you to learn, understand, and implement. The technique you're learning isn't for you? No problem, because you can just switch to a different one without having to pay extra. Additionally, they offer a 14-day money-back guarantee for you to safely try it out. Click the link in the description to convince yourself and start your journey now. Now, back to the video. Lo suspendieron por tirar aviones de papel en la escuela primaria. También el amigo de mi hermanito está en la escuela primaria y se metió en problemas por acoso sexual por decir esto: las rosas son rojas, las violetas son azules, ninguna niña en la tierra es más bonita que tú. Recuerdo que también me suspendieron en la primaria por un par de aviones de papel. Era una tontería. Luego, supe que el amigo de mi hermano se metió en problemas por un poema. Solo quería decirle algo dulce, pero parece que esas cosas se malinterpretan fácil hoy en día. El ambiente en las escuelas ha cambiado bastante. Una vez, a un amigo mío le bajaron el 10% de su calificación en un informe porque cuando los engrapó, lo hizo horizontalmente en lugar de en un ángulo de 45 grados. Pensé que era ridículo, pero no pude evitar reírme. Editar, esto fue en una escuela secundaria de Los Ángeles para quienes preguntan. Además, curid mi bandeja de entrada. En una ocasión, se recibió retroalimentación constante sobre la forma de engrampado en el trabajo. Tras un traslado a otro lugar, se volvió a comentar sobre la técnica utilizada. ¿Es mejor a 45 grados, en horizontal o vertical? Resultaba sorprendente que alguien se preocupara tanto por esto. Al llegar a un tercer destino, se dejó claro que no se permitiría que la expresión personal fuera limitada. Toqué la música en nuestra misa mensual para mi crédito religioso y me castigaron durante algunas semanas porque toqué la cuenta regresiva final en el piano durante la ofrenda. Escuelas católicas, ¿qué vas a hacer? Es curioso cómo a veces las cosas pueden salir mal en situaciones simples. Recuerdo que un amigo tocó una canción popular en su clase de música y recibió una charla seria por parte del maestro. A veces la creatividad no se valora. Quiero decir, todos queremos divertirnos, pero en ciertos lugares debes seguir las reglas. Al final, esas experiencias se vuelven anécdotas que compartimos y nos reímos. En tercer grado, mi mamá me hizo tomar un medicamento experimental para el trastorno de déficit de atención que causó un montón de tics raros y esas cosas. Al parecer seguía haciendo alguna mueca, porque mi maestra dibujaba 3 estrellas en un post-it y cada vez que hacía la mueca, tachaba una estrella. Perdí los 3 y me castigaron durante el recreo durante 3 días. Giro de la trama, en realidad no tenía TDA. Durante el cuarto grado, recibí un diagnóstico relacionado con tics. Aunque no se trataba de ninguna manifestación verbal, a menudo movía la cabeza de forma involuntaria y realizaba un gesto con los ojos que hacía parecer que los estaba girando. No lo hacía intencionadamente, simplemente sucedía. Fui reprimido en la escuela por mis movimientos oculares. Una situación con un docente me puso ansioso, y mi reacción estaba fuera de control. Algunas personas cercanas no tomaron el asunto en serio. Me castigaron por la mañana por pasar la mano contra la pared de ladrillos en la escuela secundaria. Estaba hablando con mi novia y no estaba prestando atención y simplemente arrastraba mi mano por la pared mientras caminaba. Supuestamente la maestra pensó que estaba golpeando las paredes. Pensé que ibas a mencionar que la mano continuaba, aunque la pared permanecía inmóvil. La señora Jones no estaba molesta con la herramienta de jardinería de la pared, sino con el roce de esta sobre su pecho. Una vez tosí en un examen y el supervisor pensó que había dicho «paedo» cuando lo hice. Avance rápido 6 meses y al maestro antes mencionado le piden que se vaya, y resulta que se había vuelto demasiado amigable con los estudiantes jóvenes. Lo curioso es que realmente tosí, creo que tal vez tenía la conciencia culpable. Es curioso cómo a veces las cosas se alinean. Un simple gesto puede cambiar la narrativa.
Casi parece que el universo tenía un plan. La situación con el profesor, después de lo sucedido, refleja cómo a veces la percepción de los demás puede influir en el juicio. Quizás, esa tos fue solo eso, una tos, pero las coincidencias a veces revelan más de lo que uno se imagina. Un maestro de mi escuela dijo que Orlando era la capital del estado de Florida. Lo corregí. Levantó una ceja y dijo, creo que descubrirás que tengo razón, antes de continuar. Le dije, no, señor, definitivamente es Tallahassee. Su respuesta de yo soy el que tiene la licenciatura en geografía fue recibida con entonces pensarías que lo sabrías, lo que me llevó a castigar. A veces en clase, te encuentras con situaciones raras. Recuerdo a un amigo que corrigió a un profesor sobre un dato geográfico. Aunque no era una gran cosa, el profesor se sintió ofendido y le dio detención. No suena tan grave, pero simplemente preguntar a quien le gusta la geografía puede meterte en problemas. Al final, nadie se queda con la razón siempre. Descubrí que mi prima estaba considerando suicidarse, así que adquirí acceso al programa de chat de la facultad y me comuniqué con mi consejero porque mi maestra no me dejaba irme. Pude resolver la situación. Pero fue suspendido porque accedí a programas que quiero que me permitan. Es una situación difícil. Trato de ayudar a alguien en peligro es un acto valioso. Aunque te suspendieron, lo importante es que tomaste medidas para proteger a tu primo. A veces, hacer lo correcto trae consecuencias inesperadas, pero eso no resta importancia a tu buena intención. La salud mental es algo serio y siempre debe ser prioridad. Nada. Mi maestra de cuarto grado me estaba dando deliberadamente calificaciones más bajas sin ninguna razón aparente. De hecho, mi papá se tomó una noche para calcular las calificaciones que estaba obteniendo con todas las tareas, exámenes y cosas que tenía, y dijo que en realidad estaba obteniendo A y B. Editar, ahora que lo pienso, esta era la misma mujer que tenía problemas conmigo para leer con anticipación y completar las tareas de los libros de texto que teníamos. Estaba aburrido o simplemente veía cosas que ya podía hacer, en su mayoría. Eso suena frustrante. A veces los maestros no entienden a los estudiantes que quieren avanzar más rápido. Recuerdo que en la escuela había un par de profesores que preferían que todos estuvieran al mismo nivel y no valoraban a los que querían aprender más. Es raro cómo a veces la educación puede ser más sobre el control que sobre el aprendizaje real. Eso puede dejar marcas en la confianza de uno. Cuando estaba en primaria la maestra no llegó a tiempo a la clase, así que me aburrí e hice que la clase formara una fila, les dije que como la maestra no estaba íbamos al recreo, todos siguieron y estuvieron de acuerdo. Yo era el cerebro detrás de toda la operación, así que llamaron a mis padres y me suspendieron por un día. En una ocasión durante una clase de historia en la secundaria, los estudiantes nos alejamos a diferentes aulas, lo que llevó al maestro a buscar a cada uno de nosotros durante toda la lección. Los otros docentes encontraron la situación muy divertida, aunque el maestro no mostró el mismo sentido del humor. Fue castigado por ser castigado. El maestro me echó porque llegué un minuto tarde, sinceramente, así que estaba descansando afuera de la clase cuando el director pasa y me reprende sobre la delincuencia y la indisciplina. Un verdadero idiota, tenía un palo en el trasero en ese momento y amenazó con llamar a mis padres. Empieza a decir tonterías por teléfono, así que lo interrumpí y le dije que no puede hablarles a mis padres de esa manera, especialmente cuando no dice la verdad. Se frustra y me suspende por 2 días. No tengo idea de qué le pasó, pero disfruté esos 2 días. No entiendo cómo a veces los profesores llegan a ser así. Recuerdo que una vez me quedé fuera de clase por llegar tarde, y el director me habló como si fuera un criminal. Me molestó, así que le dije que no podía hablar con mis padres así. Al final, me suspendió 2 días, pero la verdad, no me importó. Fue un descanso. Descargar e imprimir el guión completo para la entrevista con el vampiro. La impresión tardó casi 10 días. Esto sucedió en 1995. No sabían cómo detenerlo. Me suspendieron por 1 semana. Eso suena a una experiencia interesante. Imprimir un guión completo parece excesivo, pero bueno, a veces uno se distrae con ideas locas. No es raro que la tecnología fallara. La suspensión es un precio alto solo por imprimir algo, pero cada quien aprende de sus errores. Me suspendieron por tirar M&M desde el balcón del segundo piso mientras mi amigo intentaba atraparlos con la boca en el primer piso. Vale la pena. Editar, sí, atrapó algunos. El resto simplemente rebotaría muy lejos y fue entonces cuando la mierda golpeó al ventilador.
A veces, las ideas más locas son las que terminan mal. Recuerdo una vez que un amigo y yo hicimos algo parecido, pero con galletas. Mis galletas terminaron en la cabeza de alguien y tuvimos que hacer una escapada rápida. La risa valió la pena, pero el drama siempre llega después. Al final, aprendimos que algunos juegos no valen el riesgo. Cuando tenía 12 años me enfermé y tuve que ausentarme de la escuela. Estuve fuera durante 3 meses seguidos antes de volver a trabajar a tiempo parcial. El más mínimo ejercicio me dejaba exhausto, perdía peso por no poder comer y tenía un aspecto terrible. Entonces, ¿por qué me metí en problemas? Por no participar en carreras de fondo. No estaba solo ese día, la chica con la pierna rota también se metió en problemas. Cuando tenía 12 años me enfermé y estuve 3 meses sin ir a la escuela. Regresé a tiempo parcial, pero me agotaba con el más mínimo ejercicio. Perdí peso y me veía mal. Un día, no participé en la carrera de campo a través y me castigaron. No fui el único, una chica con una pierna rota también se metió en problemas. A veces, las prioridades de los profesores son raras. Una vez me dijeron que no me permitían usar el baño. Estaba en un programa profesional y tecnológico durante la escuela secundaria donde iba a otra escuela durante la mitad del día. Desde allí tomaría un autobús hasta nuestra escuela secundaria. Luego esperaría a que mi autobús regresara a casa. Un día mientras esperaba el autobús fui a ir al baño. El subdirector me detuvo y me dijo que no podía entrar al edificio. No soy un tipo discutidor así que no digo nada. Luego espero hasta que ella no esté cerca de la entrada y entro a la oficina del director. Le contó lo que había sucedido. Me dijo que era ridículo y que no volvería a suceder. De hecho, no volvió a suceder. No sé cómo hay gente que puede ser tan estricta. Estar a punto de usar el baño y que te digan que no puedes entrar es algo absurdo. A veces, la gente en posiciones de autoridad se olvida de lo básico. Hablar con el director fue una buena jugada, al final todo se resolvió. Es un alivio saber que tu voz hace una diferencia, aunque sea en cosas simples como esta. Solo me castigaron una vez en la escuela secundaria. Mira, en el primer año teníamos un edificio de escuela secundaria completamente nuevo, por lo que había reglas estrictas de no comer y solo agua que casi todos ignoraban en el último año. Especialmente mi profesora de inglés, a quien no le importaba si los estudiantes aparecían con tazas de té. Ese fatídico día, le pedí prestada una bolsita de té a un amigo que también iba a preparar el té, pero un profesor nos vio en el pasillo y vio que tomaba té y me ordenó que lo tirara. Vio la taza de mi amiga, pero ella insistió en que era solo agua, y el té aún no se había terminado, por lo que parecía agua sucia, definitivamente no clara. Así que ella estaba libre de Scott, pero seguí caminando hacia el salón de clases prometiendo que tiraría dicho té en la fuente de agua, pero por supuesto no lo hice. De todos modos, esta profesora se enfureció porque le falté el respeto, así que me castigaron. Lo sé, era claramente un adolescente salvaje y fuera de control. Recuerdo que en el primer año de secundaria, un amigo y yo intentamos colar bebidas en clase. Él llevaba agua en su botella, pero yo traía té. Cuando un profesor me vio, me hizo vaciarlo. Mi amigo, más astuto, dijo que su bebida era solo agua. Al final, yo fui el único que recibió castigo. Esa vez me enseñó que a veces es mejor no desafiar las reglas, aunque parezca una tontería. Para mí, fueron detenciones de toda la clase. Siempre fui el niño tranquilo que seguía con el trabajo y rara vez interrumpía en clase. La mayoría de los profesores eran muy conscientes de esto. Pero a veces terminaba castigado porque algunas personas se portaban mal y el maestro simplemente retenía a toda la clase, incluidos los que se portaban bien. Sucedió varias veces y realmente lo odié. La justificación fue que los chicos buenos presionarían a los chicos malos. De alguna manera. Como los profesores pensaron que un niño tímido y tranquilo como yo podía presionar a los imbéciles de la clase para que se quedaran callados, realmente no lo sé. A mí me pasó algo parecido en la escuela. Era el chico tranquilo que se quedaba en su mundo, pero siempre terminaba en detención con los que sí hacían ruido. Los profesores pensaban que nuestra presencia haría que los demás se comportaran. Un poco absurdo, porque nadie me escuchaba. A veces sentía que no tenía sentido, pero así es la vida en clase. Yo estaba en la escuela primaria. Había una extraña especie de gimnasio con cúpula circular en el patio de recreo. Pensé que sería divertido colgarme boca abajo y luego dejarme caer al suelo. Hice esto 5 o 6 veces seguidas. Simplemente dejándome caer de cabeza. El supervisor del recreo se enojó mucho conmigo y me trajo para hablar con el director.
Me revocaron mis privilegios de recreo por 2 semanas. Editar, no puedo creer que obtuve oro por la estupidez de mi infancia. Muchas gracias. A veces en la escuela primaria, tienes esas ideas raras. Me acuerdo de una vez en un columpio, pensé que era buena idea colgarme de cabeza. Hice eso un par de veces, hasta que un profesor me vio y me llevó con el director. Al final, me prohibieron salir al recreo por un tiempo. No sé si lo volvería a hacer, pero está bien recordar esas locuras infantiles. Fui una estudiante perfecta durante 4 años, una vez me corté el pelo demasiado corto y casi me echaron de la escuela. Aparentemente el cabello corto era una distracción para otros estudiantes, pero se permitían rastas y afro. Eso suena bastante injusto. Recuerdo que en mi escuela había reglas raras sobre el cabello también. Un amigo se volvió loco porque no podía llevar su cabello largo, pero otros podían. A veces parecía que no había sentido en esas normas. La gente se distrae de diferentes cosas, y al final, el enfoque debería estar en aprender, no en cómo te ves. A veces, las reglas solo complican las cosas. Todos en la escuela fueron castigados por usar calcetines con logotipos, Nike, Adidas, etc. Fui a una escuela católica hasta el 8º grado y la misma monja había sido directora de la escuela durante la mayor parte de ese tiempo. Obviamente teníamos un uniforme bastante estricto que cumplir, pero por alguna razón, ella tenía un verdadero desprecio por los calcetines con logotipos. Entonces, en una de nuestras asambleas escolares, ella pasa unos 10 minutos hablando sobre el código de vestimenta y lo horrible que es usar calcetines y no respetar el código de vestimenta. Bueno, como niños católicos maduros que somos, casi todos los estudiantes aceptan usar calcetines hasta la rodilla con logotipos. Aproximadamente 15 minutos después de nuestro golpe, el director viene a cada salón de clases individualmente y se vuelve absolutamente loco. Una diatriba llena de lágrimas sobre los calcetines en cada salón de clases que todas las demás aulas pueden escuchar a través de las paredes delgadas. Fue glorioso. Ella nunca volvió después de ese día. La historia me recuerda a un tiempo en la escuela donde las reglas parecían ridículas. Teníamos que seguir un código de vestimenta estricto, y cualquier cosa que se saliera de lo establecido era un problema. Una vez, un grupo de amigos decidió romper las reglas y todos llevábamos calcetas con logos. La reacción de los profesores fue exagerada y nos reímos a carcajadas. Al final, esos momentos de locura acaban siendo los más memorables. Primer año de secundaria, solo estuve en la escuela durante unas 7 u 8 semanas y me enviaron a la sala de concentración, lo que más o menos llamábamos detención, por usar calcetines negros en lugar de azules o blancos. Fui a una escuela secundaria pública y fue la directora la que me vio y ella tuvo que literalmente ponerse de rodillas para comprobar el color. Eso me recuerda a un amigo que también tuvo problemas por cosas pequeñas en la escuela. Una vez lo enviaron a detención porque no llevaba el cinturón. Era un rollo ridículo, pero así son las reglas. Todos nos reímos de eso después. A veces, esas cosas absurdas te marcan más que los momentos importantes. Es curioso cómo los detalles pueden ser un gran problema en ese tipo de entornos. Tuve una profesora de inglés llamada señora Ferguson que una vez me envió a castigar porque la llamé Fergalicious. Era 2007, esa canción todavía era un gran éxito, ella nunca se quejó cuando los niños la llamaban Fergie, pero aparentemente trazó la línea con Fergalicious. Me acuerdo de un profe que también tenía un apodo raro. Un día, un compañero le dijo super profe y se rió. Pero cuando alguien lo llamó profe chido, se enojó. A veces, es curioso qué cosas pueden molestar a los profesores. Es como si tuvieran sus límites, aunque otras bromas pasen desapercibidas. Al final, todos sabemos que tienen un lado más serio. Recuerdo tener una maestra de 4º grado realmente mala que me envió a la oficina de principios porque le dije que no entendía lo que decía la pregunta de matemáticas. Ella me preguntó qué parte no entendía. Lo dije todo. Ella dijo que estaba mintiendo y luego me castigó por ello. Lo bueno es que el principio decía que no hice nada malo y que simplemente me dejaría pasar el resto del día con ella. A veces los maestros no entienden a los estudiantes. Me suena esa historia. Recuerdo que en la escuela había profesores que no escuchaban y solo castigaban. Me pasó algo similar. Al final, siempre hay alguien que te apoya, como ese director. A veces, esas experiencias nos preparan para lidiar con personas difíciles más adelante. Al final, solo hay que seguir adelante y aprender de esas situaciones. Terminé una pelea en la que me encontré entre 2 amigos míos por algunas tonterías de HS.
El policía de allí dijo que yo lo instigué. El decano decidió que eso era una tontería y no hizo nada, pero aún así me remitieron oficialmente a la oficina del decano por saltar entre dos niños e impedir que cualquiera de ellos lanzara golpes. A veces las cosas se complican en la escuela. Recuerdo una vez en la que vi a dos amigos pelear por un problema insignificante. Traté de calmarlos y meterme entre ellos. Un policía de la escuela me acusó de ser el instigador. Al final, el director no hizo nada, pero yo terminé siendo referenciado solo por intentar ayudar. No había razón para eso, pero así son las cosas a veces. Me castigaron por conseguir una silla para sentarme. Regresamos a nuestro salón de clases y por alguna razón la silla de mi escritorio ya no estaba. No es gran cosa, cogeré uno del fondo de la habitación. El profesor idiota dijo que debería haberme quedado parada en mi escritorio hasta que él se diera cuenta y me dijera que podía conseguir una silla. Eso me recuerda a una vez en la escuela. Fui a sentarme y no había silla en mi lugar. Así que tomé una de la parte de atrás. El profesor se enojó y me puso en detención por eso. Dijo que debería haber esperado a que él lo notara. Al final, solo fue una pérdida de tiempo. A veces, las reglas son un poco ridículas. Para ser honesto, lo siento un poco por el niño. Probablemente fue lo mejor que él o su familia pudieron conseguir para él y apareció. Eso apesta. Pero debería haber sido el final de eso. La respuesta de los profesores estuvo muy equivocada. Entiendo lo que dices. A veces, las expectativas de los demás pueden ser mucho, y es fácil sentirse mal cuando no se cumplen. La reacción del docente no ayuda a la situación. En vez de fomentar un ambiente positivo, solo lo empeora. A veces, los adultos podrían ser más comprensivos. Yo era ese tipo de niño. Lloraría en un abrir y cerrar de ojos y no sabía por qué. Entonces me daba vergüenza llorar y lloraba un poco más. No quería que la gente hiciera nada para hacerme sentir mejor, solo tenía que sacarlo de mi sistema y luego seguir adelante. Incluso lloré una vez en mi tercer año de secundaria y solo quería que la gente me ignorara y siguiera adelante. Hay personas que lloran cuando se sienten enojadas o alteradas. Es una situación incómoda, ya que parece que todos te miran de manera extraña al ver esa reacción. A pesar de los esfuerzos por controlarse, las lágrimas surgen sin previo aviso ante la ira. Es una respuesta emocional que puede resultar sorprendente y difícil de manejar en momentos de tensión. Una chica comenzó una pelea conmigo a la vista de CCTV. Sí, mi antigua escuela tenía CCTV en todas partes. La tiré al suelo porque practicaba artes marciales de defensa personal y realmente no estaba pensando en lo que estaba haciendo. Aparentemente, tirar a alguien al suelo para evitar que te lastime es motivo para recibir un mes de detención. La única razón por la que no me suspendieron fue porque ella no tenía una lesión adecuada. También me dijeron que si repetía el comportamiento me expulsarían de la escuela. La escuela organizó la clase de defensa personal a la que mis padres me obligaron a asistir. ¿Lógica? Durante años, un estudiante sufrió acoso en la escuela, pero las autoridades no tomaron medidas a pesar de las quejas de sus familiares. Cuando el joven comenzó a practicar karate tras un notable crecimiento, la escuela se preocupó por su posible reacción hacia los matones. Los padres, al enterarse, respondieron que había llegado el momento de defenderse y que ya no esperaría más por la ayuda de la escuela. Así, decidió enfrentar la situación por su cuenta. Mi escuela hacía un anuncio cuando sabía que un autobús llegaría tarde. El director se acercaba por megafonía y decía algo como, los autobuses 72 y 16 llegan tarde esta mañana, disculpen a los estudiantes que lleguen tarde. Uno pensaría que otras escuelas lo harían. Recuerdo que en mi escuela también hacían anuncios por el altavoz cuando los buses llegaban tarde. Era algo común, así que si llegabas tarde, no había problema. Siempre pensé que sería bueno que otras escuelas hicieran lo mismo. Así, todos sabrían que no eras el único que se había retrasado. Era un alivio, la verdad. Esas cosas hacen la vida escolar un poco más fácil. Recuerdo mi primera detención en clase de religión. Mi maestra me dice, ¿cómo te gustaría pasar tus almuerzos en la oficina con el director? Era un hermano enojado. Mi respuesta fue, está bien, genial. A lo que él respondió, oh, te mostraré, está bien, genial. Entonces dije, no puedo esperar. Ese fue el primero de muchos. Los mejores días de mi vida discutiendo con ese tipo. Vaya, eso me recordó a una parte de una película clásica. Profesor, está claro, señor Bender. Estudiante,
totalmente. Profesor, bien. Quizás descubra algo sobre sí mismo. Tal vez incluso decida si desea regresar. Compañero, levanta la mano, se pone de pie, sé la respuesta en este momento, señor. Para mí sería un no porque, profesor, siéntese, Johnson. Compañero, gracias, señor. Hombre, odio esta mierda. Cuando tenía 10 años, extendí la rodilla en hiperextensión en el patio justo afuera de la oficina del director. Se volvió loca conmigo por provocar una escena en la que yo gritaba y me retorcía de dolor. Llamé su atención varias veces durante las siguientes 2 semanas mientras caminaba con mis muletas. Esto recuerda a una situación en la que el médico de la escuela negó el uso del inhalador para el asma, argumentando que no se estaba teniendo un ataque. Como resultado, se pasó un fin de semana en el hospital y se ha mantenido alejado de la sala médica desde entonces. Mi escuela pensó que tenía TDA cuando estaba en la primaria. Realmente estaba muy aburrido porque ya sabía todo lo que estaban enseñando y no me importaba lo suficiente como estudiante de primer grado como para obtener buenos resultados en el examen de educación avanzada, emoticono cara de disgusto. Bueno, son 6 años que nunca recuperaré. He vivido con una condición que afecta mi capacidad de atención, sin que nadie lo notara. Eso ha marcado toda mi trayectoria escolar, algo que no puedo recuperar. Es importante señalar que esta situación es real y puede impactar la vida diaria de muchos. Además, recientemente me he encontrado sin cobertura de salud debido a un error de la empresa aseguradora, lo cual ha complicado el acceso a los tratamientos que necesito para manejar mis diversas condiciones de salud. Mis padres se rieron de manera similar y colgaron la estrategia con una escuela cristiana privada a la que solía asistir. El amigo de mi hermano mayor le pidió que escribiera tarea en su frente para recordarlo cuando se mirara en el espejo. No era un niño muy brillante, así que mi hermano tomó el marcador y escribió perdedor en su frente. El director llamó a mi papá. Él comenzó a reír y le agradeció al director por alegrarle el día y luego colgó. A veces, las cosas se salen de control de una manera divertida. Recuerdo que un amigo hizo algo similar en la escuela. Escribió algo en la frente de otro y, aunque parecía una broma inofensiva, se volvió un caos. Lo gracioso fue la reacción de los padres, que solo se rieron. Al final, todos terminaron riendo y la situación se hizo más ligera. Las risas siempre ayudan a aliviar la tensión. Me lo merecía, pero en 7º grado fingí que tenía muy mala letra para el nuevo profesor de inglés. Luego simplemente garabateaba tonterías en el papel y se lo entregaba. Ella estaba muy frustrada, pero solo me daba calificaciones y me hacía practicar la escritura durante el tiempo de lectura. Entonces, un día vio mi letra real de otro maestro y se volvió loca. Eso me recuerda a cuando en la escuela traté de hacer lo mismo con un profesor nuevo. Finge que no podía responder bien porque quería evitar el trabajo extra. Todos en clase se reían, pero el profesor al final se dio cuenta y me atrapó. No hubo forma de salir de eso. Aprendí la lección al final, aunque en ese momento pensé que era divertido. Mi escuela tenía una política de no tolerar llegar tarde. Si llegas tarde aunque sea 1 minuto 5 veces en un semestre, te suspenderán por 2 días. Entonces, por un total de 5 minutos de clase perdida, podrías perderte 2 días completos de clase. En mi escuela, todos los retrasos eran prácticamente idénticos. Si llegabas 30 segundos tarde, lo mejor era resignarse a esperar los siguientes 80 minutos. Al final, solo quedaba apresurarse durante los últimos instantes para conseguir un retraso en lugar de una falta. Por alguna extraña razón, solía guardar mis papeles de desecho en mi escritorio en lugar de en la basura en 1º y 2º grado. No sé por qué. Y recalcaría que el profesor se enfadaría conmigo porque hacían comprobaciones periódicas del escritorio. Era curioso cómo guardaba los papeles en el escritorio en lugar de tirarlos. La verdad es que nunca supe por qué lo hacía. Siempre me ponía nervioso pensando que la maestra se enojaría conmigo durante las revisiones de los escritorios. Al final, solo eran papeles, pero para un niño, esos pequeños detalles contaban mucho. Conversaciones como esa me recuerdan lo raro que puede ser niño. Me sorprende haber tenido que bajar hasta aquí para encontrar a alguien más que fue castigado por corregir a un profesor. Me impusieron mi primera detención en 3er grado. Teníamos un profesor de inglés sustituto que seguía usando la palabra personas en lugar de gente. No en el sentido legal de personas, sino como en las personas conducen automóviles.
Después de unos 10 minutos de esto, levanté la mano y le pregunté por qué seguía diciendo eso, debido a que el plural de persona es personas, es uno de los especiales a los que no se les agrega una S. Ella me dijo que ambas eran correctas y que lo buscara en un diccionario. Así que más tarde ese día, durante nuestro tiempo de lectura asignado, fui y saqué un diccionario de la pared de libros, lo busqué y se lo llevé a su escritorio para mostrarle que nuestro diccionario dice persona, por gente. No hace falta decir que en esta publicación recibí una detención, pero como era después del recreo me asignaron cumplirla al día siguiente. Al día siguiente, cuando nos dieron el recreo, entre lágrimas fui a ver a mi maestra para decirle que no podía ir porque tenía una detención y ella se sorprendió. Entonces le expliqué lo que pasó, ella se rió a carcajadas y me envió afuera a jugar. En una clase de historia, un instructor cometió un error con una fecha. Al señalarlo, recibió una respuesta de incredulidad, pero al día siguiente, frente a todos, se disculpó por su equivocación. No era solo un buen docente por corregir su error, sino porque nos enseñó que reconocer cuando uno se equivoca es fundamental. Esta lección impactó a todos en el aula de manera positiva. Una vez me metí en problemas en la clase de matemáticas porque estaba haciendo muchas preguntas. Esto fue en cálculo en el último año. Le dije que si no podía hacer preguntas, a ella no se le permitía ponerme a prueba en nada más que en sus preguntas de ejemplo. La maestra terminó teniendo un colapso mental más tarde ese año y conseguimos un sustituto que terminó superando mi marca en un 20%. Maldita escuela secundaria. Tuve una experiencia similar en clase de matemáticas. Tenía muchas dudas en álgebra y no paraba de preguntar. La maestra se frustró bastante y un día simple y llanamente me dijo que dejara de interrumpir. Al final, cambiaron a otro profesor y me ayudó mucho más. A veces, eso de preguntar realmente puede cambiar las cosas, para bien o para mal. Me regañaron por obtener buenos resultados en los exámenes de práctica. Aparentemente, si el maestro hubiera sabido que yo era razonablemente inteligente y perezoso en lugar de estúpido, podrían haberme ayudado más. Incluso a los 15 años, realmente no creía que esa fuera la forma en que se suponía que debía funcionar la enseñanza. Es curioso cómo a veces los docentes no ven el potencial en los estudiantes. Recuerdo a un amigo que también era muy inteligente, pero no le gustaba esforzarse. Le decían que debía ser más aplicado, pero creo que lo importante es encontrar la manera de aprovechar el conocimiento. La enseñanza debería adaptarse a cada alumno, no al revés. A veces, ser un poco rebelde puede ser una ventaja. Esta publicación me recuerda tantas malas historias escolares. Obtuve una puntuación perfecta en todas mis pruebas de ortografía en 5º grado. Luego, en marzo, mi maestra tuvo un bebé, así que tuvimos un sustituto para el resto del año. En el primer examen de ortografía que hice con ella obtuve un 70. Todas las palabras estaban bien escritas, las comparé con las de otras personas, así que me acerqué a la maestra en el recreo y se las mostré. Su respuesta fue: «Oh, no me gustó la forma en que escribiste tus minúsculas, así que te quité puntos por eso». Es curioso cómo a veces las cosas pueden cambiar tan rápido en la escuela. Yo también tuve una experiencia divertida. Tenía un profesor que siempre decía que la presentación importaba más que el contenido. Un día, entregué un trabajo bien escrito, pero le puse un dibujo mal hecho en la portada. Me quitó puntos solo por eso. Al final, aprendí que lo que importa a veces no es solo el esfuerzo, sino también cómo lo presentas. Hice algo similar en una clase de historia de la escuela secundaria, pero todos nos distribuimos a otras aulas, por lo que tuvo que pasar todo el periodo de clase buscándonos. Todos los demás profesores pensaron que era gracioso, pero él no estaba muy contento. Recuerdo que en la secundaria hicimos algo parecido. Nos dispersamos por otras aulas y el profesor tuvo que buscarnos todo el tiempo. Todos los demás docentes se reían, pero a él no le hizo gracia. Al final, no nos regañó, pero se notaba que estaba molesto. Fue un buen momento, aunque no estoy seguro de que lo hayamos pensado bien en ese instante. Este es bastante tonto. En muchas escuelas tiene sentido no tener almuerzos abiertos, seguridad, protección, los padres no quieren que sus preciosos ángeles se crucen con el tráfico, mientras que imagina un lugar de trabajo en el que literalmente no pudiera salir durante la hora del almuerzo. Tú rompiste una regla, él no. Tiene sentido. Siga adelante. Es una situación interesante. Recordé cuando estaba en la escuela y solo podíamos salir a la hora del almuerzo en ocasiones. A veces, tenía ganas de escapar y disfrutar del aire libre, pero solo podía mirar por la ventana. En el trabajo, es raro pensar que no pueda salir a almorzar. Solo hay que seguir las reglas y vivir con ello, aunque a veces parece tonto.
Soy el tipo de persona que llora cuando se enoja o se enoja, no cuando está triste. Es realmente incómodo, porque siento que todos te miran raro cuando lloras, pero no puedo evitarlo. Me enoja si las lágrimas empiezan a fluir por alguna razón. A veces me pasa algo parecido. Cuando me enojé una vez en la escuela, me sentí tan raro llorando frente a todos. Intentaba controlarlo, pero las lágrimas aparecían. La gente no sabía si reírse o apoyarme. Al final, simplemente reímos de lo extraño que era y me sentí un poco mejor. Es incómodo, pero es parte de cómo reaccionamos a las cosas. Mientras estaba en 8º grado, vi a una niña de 6º grado siendo molestada por un grupo de chicos mayores. La conocía vagamente y me acerqué a detener a los chicos. No peleé con ellos, simplemente me interpuse entre ellos y ella y les dije que se fueran. Después de aproximadamente un minuto lo hicieron. El hermano de la niña también fue a nuestra escuela y alguien había salido corriendo para decirle que estaban molestando a su hermana. Él viene corriendo, me ve hablando con ella y me golpea por detrás. Me balanceo hacia atrás, sin saber a quién le estaba golpeando, solo sabiendo que alguien me había golpeado en la cabeza y le había golpeado a él en la cara. Por supuesto, esto sucede justo cuando aparece un maestro. A pesar de las protestas de la chica de que yo no había hecho nada malo, el chico me acusó de eso y comenzó la pelea entre nosotros. A mí me castigan y él no recibe nada. Es curioso cómo a veces intentas hacer lo correcto y las cosas no salen como esperabas. Recuerdo una vez que traté de ayudar a alguien en problemas y terminé recibiendo un golpe por la espalda. A pesar de que la otra persona estaba en lo incorrecto, yo fui el que pagó las consecuencias. A veces, hacer lo correcto no siempre garantiza que las cosas se resuelvan bien. Mucha gente, tanto estudiantes como padres, se quejaron tanto al colegio como a la empresa de autobuses contratada, pero era como si cualquiera que estuviera en condiciones de resolver la situación no quisiera hacerlo. Las detenciones finalmente cesaron cuando nadie apareció por ninguno de ellos y cuando la escuela llamó a casa les dijeron inmediatamente que no era su problema. Es curioso ver cómo a veces las quejas no tienen eco. En una situación similar, un amigo mío se quejaba de mala atención en un servicio y, al final, solo le dijeron que no era su problema. La gente pierde tiempo tratando de hacer que otros escuchen, pero al final, las cosas se resuelven cuando nadie se presenta. Es una buena lección sobre lo que realmente importa. Aprendí a leer con anticipación durante las lecturas de Palomitas de maíz, pero aún sé lo que estaba pasando fuera de mi cabeza para poder retroceder cuando me llamaran. Algunas personas simplemente no pueden leer, o se ponen nerviosas al leer, por lo que resulta frustrante sentarse allí y escucharlos tartamudear con palabras fáciles. Detestaba cuando los niños se atascaban en una palabra. No es necesario tardar tanto en leer un párrafo, Billy. Entiendo que algunos tienen dificultades con la lectura, pero la cantidad de niños que lo hacían me llevaba a pensar que simplemente no deseaban estar en clase. Todos los demás estuvieron por debajo del promedio. Tengo algunas preguntas sobre tus habilidades de pensamiento cuantitativo. Editar, sí. Gracias a aquellos de ustedes que señalaron que esto es matemáticamente posible si todos los demás en la clase obtuvieron una puntuación de 21. Creo que habría mencionado ese sorprendente giro de los acontecimientos si hubiera ocurrido. A veces, en el colegio, hay personas que sacan notas increíbles y otros que están por debajo del promedio. Recuerdo a un amigo que siempre hacía esto. Sacaba 10 mientras el resto luchaba por pasar. La gente comentaba sobre cómo él parecía estar en otro nivel. Nunca entendí del todo cómo lo lograba, pero al final, solo se trataba de que tenía una forma diferente de ver las cosas. Aquí el del Freshman Chem Lab. Una vez pensé que 2 de mis estudiantes estaban haciendo trampa, porque se sentaron juntos, obtuvieron el 100% en las 2 primeras pruebas de laboratorio y tenían casi exactamente las mismas palabras para las respuestas en sus trabajos. Entonces, en la tercera prueba, saqué a uno de los 2 de su asiento y lo moví a través del laboratorio para la prueba. Ambos obtuvieron el 100% y obtuvieron respuestas idénticas palabra por palabra. Luego pregunté y supe que eran pareja, vivían juntos, estudiaban juntos y se preparaban para los laboratorios mejor que la mayoría del resto de la clase. Me disculpé por sospechar que habían hecho trampa y ambos obtuvieron calificaciones ahí en el laboratorio. A veces, las cosas no son lo que parecen. Recuerdo que en la escuela, 2 amigos míos siempre trabajaban juntos y se ayudaban mucho. Los profesores pensaban que hacían trampa, pero en realidad eran un buen equipo. Al final, se dieron cuenta de que su trabajo en equipo les había hecho destacar. Juntos, terminaron con excelentes notas. Siempre es bueno no juzgar a la ligera. Sí.
Se lo mencioné a una de mis mejores amigas que la tiene en otra clase. Dijo que ella les dijo a principios de año que odia cuando la gente dice está bien a las tareas y solo quiere que las hagan. Ella nunca lo dijo en nuestra clase, incluso si lo hubiera hecho, habría sido una razón estúpida. A veces, las cosas que decimos pueden sonar diferentes en cada clase. Suena como que ella quiere las cosas directas. Mi amigo se lo tomó a pecho, pero a veces la comunicación se pierde. Es curioso cómo algo que se dice en un grupo no aplica en otro. Al final, solo hay que hacer lo que se pide y no complicar las cosas. A mí me pasó esto, excepto las esposas. Yo era una niña de 6 años y jugaba gris antes de ir a la escuela. Solo, como un pequeño bicho raro. Saqué la navaja de mi papá de mi bolsillo trasero y dije, ¿crees que quieren pelear? Y luego me peiné hacia atrás. Accidentalmente olvidé sacarlo de mi bolsillo. Le dije a la maestra cuando me di cuenta para que pudiera entregárselo a la oficina o lo que fuera. Estuve en la ISS durante 3 días por eso. En suspensión escolar, a los 6 años. SMH. Eso me suena. Cuando era niño, tenía una imaginación muy activa. Una vez, en la escuela, llevé una linterna porque quería ser un explorador en el recreo. Cuando la maestra lo vio, pensó que era un juguete peligroso y me mandó a la oficina. Estuve sin recreo por una semana. A veces, ser creativo tiene sus consecuencias. Bueno, normalmente tocaba la guitarra en misa, pero en esta misa tuve que hacer ambas cosas porque el pianista estaba enfermo a pesar de que no sé ningún himno en el piano. Dijeron que tocara cualquier cosa, esta era una de las pocas canciones que conocía. A veces, las situaciones te obligan a improvisar. Recuerdo cuando me pidieron tocar en una misa sin estar preparado. Solo sabía un par de canciones en el piano, así que toqué lo que pude. La gente se unió y cantó, y al final, nadie se dio cuenta de que no era un experto. Es curioso cómo en momentos así, la música puede unir a las personas. Esto suena un poco a cuando el médico de mi escuela no me dejó tener mi inhalador para el asma porque, según ella, no estaba teniendo un ataque de asma. Pasé el fin de semana en el hospital por eso y desde entonces he evitado la sala médica. Eso suena complicado. Recuerdo una vez que me pasó algo similar en la escuela. Tuve que lidiar con un profesor que pensaba que sabía más que yo sobre mis alergias. Al final, terminé perdiéndome una actividad porque no me dejó salir. Desde entonces, siempre porto mis medicamentos conmigo. La confianza en otros a veces puede ser un problema. En mi escuela primaria no se prohibió el tag, pero sí se prohibió correr. Nos dijeron que podíamos caminar o saltar. Así que todos jugábamos a la mancha saltando. Para cualquiera que pasara por allí debimos parecer el grupo de niños más extraño que jamás hubieran visto. Tampoco puedo entender cómo consideraron que saltar era más seguro que correr. Quiero decir, estás arrastrando los pies muy rápido. Es mucho más fácil plantarse de cara de esa manera que correr. Recuerdo que en la escuela primaria nuestra maestra prohibió correr, pero podíamos caminar o saltar. Así que todos jugábamos al pilla-pilla saltando. A la gente que pasaba por ahí debíamos parecerles un grupo bastante raro. No entiendo cómo pensaban que saltar era más seguro que correr, porque realmente es más fácil caerse al saltar rápido que al correr. Un profesor fechó incorrectamente algo en la clase de historia. Lo corregí y él respondió diciendo que estaba equivocado, pero gracias por jugar. Al día siguiente se disculpó delante de la clase porque se había equivocado. El mejor maestro que he tenido, no porque llegó tan lejos como para verificar su información, sino porque nos enseñó que es importante admitir cuando te equivocas. Por lo general, en situaciones donde un educador comete un error relacionado con la edad de sus alumnos en una escuela secundaria, enfrenta consecuencias legales y debe registrarse como delincuente sexual. Esto puede explicar la reticencia a reconocer dicha situación. Apenas tenía 14 años, nunca me metí en peleas o conflictos, a menos que cuentes las peleas con mis hermanos y hermanas. Me sorprendí cuando me suspendieron, le supliqué al director que no lo hacía. ¿Iniciarlo? No sabía nada mejor. Y luego, para empeorar las cosas, ninguno de mis amigos me apoyó después de que regresé de la suspensión, todos actuaron como si no me conocieran. Finalmente vacié el casillero que compartía con mi supuesto mejor amigo y pasé el resto del año escolar cargando mi mochila /diagonal casillero a la espalda. Esa mierda sigue ardiendo después de 18 años. Es una experiencia dura. A veces te das cuenta de que no todos los amigos son verdaderos.
La sensación de traición puede ser fuerte, especialmente cuando eres joven y vulnerable. A medida que pasa el tiempo, aprendes a valorar las relaciones genuinas. Aunque duele recordar, también te fortalece. Es parte de crecer y encontrar a quienes realmente te apoyan. Lo importante es seguir adelante y aprender de esas situaciones. Aunque en serio. No entiendo por qué a la administración escolar le resulta tan difícil lidiar con los acosadores. Sin embargo, cada vez que un niño acosado toma represalias, el maestro siempre ve esa parte, y de alguna manera, los niños acosados son castigados más que los agresores. Por eso, la estrategia más sensata en este momento es confrontar a ese niño de manera decisiva para asegurarte de que no vuelva a actuar así, y que los demás lo recuerden como quien mostró una firme respuesta ante provocaciones. Así solo habrá una suspensión, ya que no se repetirá la situación. Historia similar. Hermano tiene necesidades especiales. La escuela no haría una mierda con los matones. Obtuve permiso de mis padres para manejarlo. La escuela intentó suspenderme una vez, y mi papá les dijo, básicamente lo que hizo el tuyo, obtuviste tu oportunidad y fallaste, ahora le toca a él resolverlo. Terminé saliéndome de esa suspensión. Parece que tuviste una situación complicada. Tener un hermano con necesidades especiales ya es bastante, y lidiar con el acoso debe haber sido muy difícil. Es bueno que tus padres estuvieran de tu lado y te apoyaran. A veces, la escuela no actúa como debería, y es frustrante. Parece que tomaste una decisión, y terminaron respetándote. Eso muestra que a veces hay que tomar cartas en el asunto uno mismo. Incluso si haces trampa cuando trabajas en casa, se supone que las pruebas y cuestionarios en clase son el factor limitante en tu capacidad para salirte con la tuya. Si llegas a clase con la tarea perfecta, pero no puedes replicar ninguna en los exámenes, eso es una señal de alerta. Me acuerdo de un amigo que solía hacer todo su trabajo en casa, pero cuando llegaba al examen, se quedaba en blanco. Estudió lo que podía, pero no le servía. Un día, el profesor le dijo que tenía que entender el material y no solo completar tareas. Al final, se dio cuenta de que no podía seguir así, y tuvo que cambiar su enfoque. Hombre de 35 años, da una conferencia de prensa, y es por eso que hoy he decidido presentar una denuncia contra mi escuela secundaria por las injusticias que enfrenté en 7º grado. Espero que mi valentía inspirará a otros a presentarse y presentar quejas contra sus escuelas intermedias. Ya hemos tenido suficiente. Claro, se comentó que acaba de recibir un castigo, lo que sugiere que ocurrió en un futuro cercano. Se puede imaginar que su hermano acaba de culminar el 7º grado. No es el momento más adecuado, pero aún hay posibilidad de presentar una queja. Sí. Mi profesor de inglés, creo que de 10º grado, reprobó una tarea porque soy un autor adulto y no puedo escribir una historia de 20 páginas en una semana. Intenté hablarle sobre fanficción y juegos de rol basados en texto, pero no me creyó. Incluso después de una conferencia de padres y maestros en la que mi abuela trajo toneladas de mi trabajo y le dijo que siempre me había gustado escribir, bla, bla. Ella todavía se negaba a creerlo porque ningún adolescente puede ser mejor que un autor adulto. Bromas sobre ella. Terminé como escritor destacado en fanfiction.net. No he iniciado sesión en aproximadamente 12 años, pero aún así. Eso pasa a veces. Los profesores tienen sus ideas fijas. Recuerdo que un amigo mío también tuvo problemas con un profe que no creía en su talento. A veces, la gente no entiende que los jóvenes pueden ser buenos en algo. Al final, mi amigo siguió escribiendo y le fue bien en su carrera. Esos momentos te motivan, aunque al principio frustre un poco. La vida da vueltas, y a veces te sorprende. Un día para Dios no es un día para nosotros. Esto fue antes de Adán y Eva. Podría ser millones de años antes. Quiero decir, está bien simplemente decir escribieron esto miles de años antes de comprender todos estos conceptos, así que obviamente no están en el libro. Es interesante pensar en cómo el tiempo se percibe de manera tan diferente. La idea de que un día para Dios no es lo mismo que para nosotros hace que te cuestiones todo. Tal vez los autores de esos textos no tenían el contexto que tenemos ahora. Al final, muchas de esas historias reflejan su comprensión del mundo. Es una perspectiva que vale la pena considerar. Ahora, si recibo algo que va directamente a ese consejero para cualquier cosa que necesite engrapar, lo engrapo justo en el medio de la página. Esto me hizo reír tanto que ahora todos en el café me miran raro. Esto también me hizo amarte.
Eres mi tipo de enojo. A veces en la escuela, tuve un amigo que siempre hacía cosas raras. Un día, se puso a pegar un montón de papeles en la pared. Todos nos miraban extrañados, pero a él no le importó. Al final, nos hizo reír y la tensión se evaporó. Esa era su forma de lidiar con la frustración. Desde entonces, me recuerda que a veces hay que ser un poco raro para sentirte bien. Algunos quieren que me suspendan, otros quieren que me expulsen, tengan en cuenta que soy un estudiante de último año a 3 semanas de graduarme, e incluso me condenan al infierno. Veo que eran muy estrictos en tu escuela católica. Creo que el último debería ser suficiente para ellos. Parece que la presión es intensa. La gente no siempre entiende las decisiones que tomamos, especialmente cerca del final. Los estudiantes pueden ser duros entre sí, pero al final solo son comentarios. 3 semanas para graduarte, eso es lo que importa. Lo que digan no tiene que definir quién eres o tu futuro. Un chico de mi clase en la escuela secundaria tenía Tourette, pero todos sus tics eran verbales y generalmente ruidos animales. Él y su mejor amigo se metían regularmente en problemas, porque su amigo respondía con el mismo ruido animal casi siempre, y eso hacía que la condición del chico pareciera falsa. Eso suena complicado. Tener tics verbales y que alguien los imite puede ser difícil para el chico. A veces, la gente no entiende lo que pasa y se ríen sin pensar. Es una situación incómoda para todos, pero parece que su amigo no lo hacía con mala intención. Al final, la empatía es clave en esos casos. Estoy luchando en mi casillero cuando suena la campana. Veo al maestro afuera del salón de clases a 20 pies de distancia. ¿Llego tarde? Sí. Está bien, entonces voy a bajar a las máquinas de bocadillos. ¿Quieres algo? Vuelvo en 5. Eso me recuerda a una vez en la escuela. Estaba en mi taquilla tratando de encontrar algo y el timbre sonó. Me di cuenta de que el profe estaba justo afuera. Yo le dije que iba a ir a comprar algo y que regresaría. Al final, tardé más de 5 minutos pero no pasó nada, solo miradas raras cuando regresé. Esos momentos son bastante típicos. Una vez me defendí en la escuela contra un grupo de chicas, yo también soy una chica. La escuela me suspendió solo a mí porque el grupo dijo que yo comencé, bla, bla. Mamá me recogió de la escuela. La escuela le dijo que le sugirieron que me diera clases de manejo de la ira y todas esas cosas para castigarme. Mi madre les dijo rotundamente que no. Pasé la semana en casa disfrutando de mi Super NES y de los dibujos animados. Esa vez en la escuela, defendí a una compañera de un grupo de chicas. Me acusaron, así que solo yo recibí el castigo. Mi mamá fue a recogerme y la escuela recomendó clases de manejo de ira. Ella dijo que no. Al final, pasé la semana en casa, jugando con mis Super NES y viendo dibujos. Fue un buen tiempo, sin preocupaciones. Cuando estaba en el grado 12 de inglés AP, leíamos Hamlet en voz alta como si fuéramos un grupo de estudiantes de 7º grado. Ese maestro fue un inútil. Y cada uno escogió un personaje, yo era Laertes, y juro que nuestro Hamlet en realidad era retrasado. Escuchar su lucha durante el soliloquio, ser o no ser, fue lo más doloroso que jamás haya existido. Se detuvo al final de cada línea como si hubiera una parada difícil allí. Fue un año complicado. En clase de inglés, leímos Hamlet de manera muy básica. Todos elegimos personajes y yo fui Laertes. La que hacía de Hamlet tenía muchas dificultades, especialmente con el famoso monólogo. Cada línea terminaba en pausa, lo que hacía que la situación fuera bastante incómoda. Fue difícil tomarlo en serio y la maestra no ayudaba mucho. Una experiencia que no olvidaré, aunque no fue así por las razones correctas. Tengo la teoría de que todo el mundo es bueno en matemáticas hasta que nos perdemos algo en el camino. He dado clases particulares a muchos estudiantes que estaban reprobando matemáticas, retrocedí hacia lo que se suponía que debían aprender el año anterior, les di la base que necesitaban y bam, estudiante ahí, futuro ingeniero. Es interesante cómo una base sólida puede hacer toda la diferencia. Recuerdo a un amigo que siempre se sentía perdido en matemáticas. Después de unas sesiones de repaso, empezó a entender cosas que antes parecían imposibles. Al final, sacó buenas notas y continuó en ingeniería. A veces, solo se necesita un poco de ayuda para volver al camino. Sí. Aunque no soy realmente un cristiano incondicional.
Si usas la Tierra como modelo, y los cristianos locos están en el centro y los cristianos más relajados están en algún lugar en la repisa de la chimenea, soy básicamente basura espacial. Entiendo eso. Hay muchas formas de ver la fe. A veces, parece que la gente se siente obligada a estar en un extremo u otro. Yo también he tenido amigos que se sienten fuera de lugar por no encajar en ciertas creencias. Es bueno tener un enfoque relajado y poder estar en cualquier parte del espectro sin presiones. Al final, lo que importa es ser tú mismo. Por favor considere suscribirse si lo disfrutó. Emoticono corazón.